Ahora sí. De paso le vamos diciendo a nuestros seguidores que no se olviden de suscribirse y a la reconciencia. Creo que toqué un botón que no tenía que tocar. Ahí está. Sí, porque toqué sin querer una pestaña de acá. Dame un segundito. ¿Y vos por dónde estás haciendo ejercicio, Mati? Y hago a la mañana y a la tarde, hago aproximadamente 40, 50 minutos a la mañana y a la tarde más o menos una hora. Ah, bien ahí. Bien ahí. Sí, Y... 6 días a la semana más o menos. Ah, bien. Sí, yo el sábado, viste que por cuestiones No, diversas, pero no, tampoco hago ejercicio, pero también es como que se nos exhorta a que ese día no se coma tanto, digamos, porque como es el día de descanso, tiene que tener coherencia también, no vas a tener un día de descanso y mandarte tres matambres al despiedo, no sé. Bueno, tenemos teoremas sobre transformadas de Laplace. Bueno, tenemos, son 8, ¿no? Estudiaremos la mayor parte de los importantes teoremas sobre transformadas de Laplace. Tales teoremas son bastante sencillos, pero requieren un tiempo razonable por utilizar en forma práctica. Un buen conocimiento práctico de teoremas facilita grandemente las operaciones con la transforma de Laplace. La mayoría de los teoremas relacionarán las operaciones de un plano con las operaciones de otro. Bien. Además de su valor inmediato en la obtención de transformadas inversas, dichos teoremas desempeñan un importante papel en el desarrollo y extensión de las tablas de transformadas de Laplace. O sea que hay varios de estos teoremas que vamos a ver ahora que llenan, viste que hay una tabla de transformadas. Por ejemplo, la sí, transformada de una constante es A sobre S, que sería como la función escalón. Bueno, un montón de esas cuestiones más se tabulan. Y también acá podemos hacer diversas interpretaciones acerca de los teoremas, qué pasa con los polos, qué pasa con los desplazamientos, entre otros. ¿Bien? Bueno, bien. tenemos el primer teorema de los 8, teorema de traslación lineal en el plano S. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, yo tengo una función f de s cuya transformada es la transformada de la función del tiempo. ¿Sí? La transformada de la función del tiempo es la f de s. Entonces, si existe esto, debería demostrarse que la transformada de S más A, o sea, la función en Laplace de S más A igual a la transformada de una función en el tiempo multiplicado por E a la menos A por T. ¿Qué es E a la menos A por T? E a la menos A por T digamos, es un exponencial decreciente, ¿bien? Que Sí, por el multiplica menos. por f de t me debería dar esto. Vamos a ver cómo se demuestra. B dice. El teorema indica, por lo tanto, que si usted tiene una función del tiempo y su transformado función de s y se multiplica la función f de t por e a la menos a por t, la transformada en Laplace de la nueva función del tiempo se puede encontrar desplazando simplemente hacia la izquierda una distancia a. Bueno, en todo punto del plano S. Fijémonos, la transformada de f de t, perdón, es coseno de omega. ¿Bien? Por ejemplo, en otro capítulo se demostró que cómo pasar de f de t coseno omega t, de f de t coseno omega t, se ha hecho toda una demostración para pasar, digamos, de esta función en el tiempo a la función en Laplace. ¿Bien? Que me da esto. ¿Lo hemos visto, Mati? ¿Querés que lo repasemos? No, después lo repasó, pero Lo sí vamos se a repasar. entiende. Bueno, Sí se entiende, lo transformaste. entonces, ¿qué pasa? Esta es mi representación del coseno omega t de FDS. Bueno. FDS tiene un polo, no, tiene un 0 y dos polos. Viste que es como acá, S más J omega, S menos J omega. Si nosotros le despejamos cuál es el valor de eso, o sea, hacemos, digamos, bueno, separamos en dos, digamos, este S cuadrado más omega cuadrado, y veo que tengo un 0 acá y dos polos. En realidad, es claro, son polos conjugados. Acuérdate que siempre existe el conjugado del otro. Y Bien. esto, en la realidad, en la función del tiempo, es un coseno. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego e a la menos a por t?
es como multiplicar, digamos, la transformada. Y la transformada de a la menos aporte es como por 1 sobre s más a, y bueno, se puede demostrar después, hay otra forma de que e a la menos aporte coseno omega, haciendo la transformada de Laplace me da s más a sobre s más a cuadrado más omega cuadrado. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Y ahora vamos a ver cómo al introducir e a la menos aporte, vemos que los polos y los ceros que estaban justo sobre el eje j omega, ¿viste? Se desplazan ahora hacia la izquierda una distancia a que es la misma a, perdón, que está en el exponente, ¿viste? Entonces, al poner e a la menos aporte, yo tengo f de s más a, por el mismo a que tengo en el exponente acá, y hace que los polos y los ceros se desplacen hacia la izquierda. Ahora fíjate, Bien. al yo desplazar para la izquierda, eso fue gracias a agregarle un exponencial negativo. Si yo a una función coseno omega, que tiene sus polos acá, y que sus polos coinciden con el j omega, y me describe una respuesta oscilatoria indefinida, ¿qué pasa cuando le agrego e a la menos aporte en la realidad? Tengo la misma respuesta oscilatoria por el coseno omega, pero está premultiplicado por un factor que lo amortigua, digamos, ¿no? Que lo hace converger a un valor, bueno, e a la menos aporte, para cuando t sea igual a infinito, e al infinito va a ser 0. Entonces, esto hace que este coseno omega, que tenía una oscilación libre, al tener ahora los polos y los ceros del lado izquierdo, se amortigua la oscilación. De Bien. esa manera, se cumple de que cuando nosotros tenemos los polos para el lado izquierdo del eje j omega, tenemos oscilación, si tenemos parte conjugada, pero tenemos ahora un factor de amortiguamiento. Acá sobre el eje j omega oscilaba libremente. Y si hipotéticamente yo le agrego e a la AT, no e a la menos AT, e a la AT, voy a tener ahora esto para la derecha, y esto crecería, no solamente que oscilaría, sino que crecería indefinidamente. ¿Viste cómo No tengo motivamiento. de la ubicación de los polos y los ceros que se ha mencionado? Bueno, los polos de esta función, así como el cero, se trasladan a unidades a la izquierda. Puesto que la localización en el plano S de los polos y cero determina completamente la función, la multiplicación de una función del tiempo por e a la menos at que yo le he desplazado a trasladar todos los puntos del plano S una distancia de a unidades hacia la izquierda. Y se multiplica dicha función por e a la at, será a la derecha. ¿Ves? Y acá está la demostración. Transformada de e a la menos at de f de t es igual a integral entre 0 infinito, y donde va la f de t, va f de t e a la menos at, e a la menos st de t. Entonces, agrupo e a la menos s más a, bien. Si yo a s más a la llamo s de 1, la transformada de e a la menos at de f de t va a ser f de s1. Porque en sí esto es la transformada de s más a, porque tengo e a la s más a por t. Entonces, la transformada de e a la menos at de f de t es igual a f de, en este caso, s más a. Si yo a s más a la llamo s1, voy a tener f de t e a la menos s1t, entonces f de s1, pero s1 lo llamo s más a. Entonces puedo, de esta manera, demostrar que la transformada de una función premultiplicada por un exponencial e a la menos a por t, negativo el menos a por t, me da f de s más a. Y acá hay un ejemplo. O sea, es más de lo mismo. Bien. F de t e a la menos bt, la transformada es esta, y si yo le agrego el e a la menos a por t adelante, yo ahora tengo un más s más a. O sea, a la s, que me representa el polo, le sumo más a unidades, que hace que estos polos, en este caso, se desplacen para la izquierda. Bueno, y después están los ejercicios. Bueno. Más ejercicios, y ahora. Estos son todos ejemplos, encima están... Bueno, en resumen, sí. ¿Qué nos quiere decir el teorema que hemos visto de traslación lineal? La traslación lineal. Si yo multiplico una función en el tiempo,
por una exponencial e a la menos a por t, en el plano de Laplace es como que a la f de s le sumo el mismo valor a que tiene la a de la exponencial acá, en la f de t. Entonces, toda la función va a tener el mismo comportamiento, pero se va a desplazar a unidades. En este caso, si e a la menos at es negativo, se va a desplazar a unidades en el plano complejo hacia la izquierda. Si acá fuera e a la a t f de t, acá sería f de s menos a, entonces estos polígonos se trasladarían hacia la derecha. Bien. O sea, yo quiero demostrar cómo se desplaza. Fíjate, es traslación lineal en el complejo. Después va a haber otro teorema que es traslación real, que está en el plano del tiempo. ¿Bien? Bien, sí. Correcto. Teorema del valor final. Vamos a tener en cuenta acá un circuito RL, donde en el circuito RL yo tengo una tensión aplicada, una inductancia, una resistencia, un valor genérico. ¿Bien? En este Correcto. caso, como toda función de transferencia, visto, creo que función de transferencia, acuérdate que es el cociente de la salida sobre la entrada. Entonces adentro yo tengo, digamos, una ecuación que me representa todo lo que pasa adentro como de esa cajita negra. Yo tengo, por ejemplo, que mi entrada es E de S y mi respuesta es toda la I que está en serie, ¿viste? Bueno, ahora aquí quiero ver. Según una ecuación de respuesta como ser I de T, que me da como respuesta aplicar una E de T con L y R, vamos a ver cómo se comporta con el valor final. Bueno, vamos a ver que el teorema del valor final es un buen indicador que me indica, valga la redundancia, cuál es el valor que toma la función en el tiempo, en el infinito, pero visto de la expresión algebraica que yo tengo en el Laplace. ¿Bien? Entonces yo tengo, fíjate, yo escribo, ¿ves? El circuito eléctrico, las funciones de transferencia son a menudo tan naturales que la salida está surgida de ciertas variaciones y establecen un valor final definido. ¿Te acuerdas en control, cuando nosotros veíamos la respuesta final y la respuesta inicial, y había como un transitorio, ¿viste? Correcto. Bueno, en el inicio, en este circuito RL, yo tengo, ¿qué pasa cuando yo excito? ¿Qué pasa, Mati? Cuando yo excito una bobina, digamos, una bobina, un circuito RL con una bobina. En el instante inicial no hay corriente. La corriente es cero en el inicio. Sí. Y después la corriente que se establece, ¿pero por qué? Porque la inductancia se comporta de tal manera que produce un campo que se opone a la causa que lo produce. Bueno, Exacto. ¿qué pasa al final? La inductancia se relaja, digámoslo así, actúa como un cortocircuito, o sea, y mi corriente que se establece en el tiempo es directamente proporcional a la B aplicada, pero sobre la R nada más. ¿Cierto? ¿Bien? ¿Ves? Yo escribo I de S, E de S sobre SL más R. Esto es ohm. I igual a B aplicada sobre impedancia. Correcto. SL es como se escribe impedancia eh, en el plano de Laplace. Esto lo sabes, ¿no? Sí, sí. Más R. ¿Ves? Y de ese tener un valor final definido y nunca alcanzar tal valor final. Si la tensión de entrada es senoidal, entonces la corriente... Ah, esto también es importante. Vamos a establecer un valor constante sin continuar oscilando. Yo para poder demostrar este teorema, tengo que ver que la respuesta tengo un valor finito, digamos. Porque si yo tengo, por ejemplo, una función trascendental, como ser senos, cosenos o combinaciones de exponenciales que me terminan dando senos y cosenos, es como que para algunos casos la respuesta va a ser oscilatoria e indefinida. Entonces, ¿cuál es el valor final? Entonces, el valor final es como acotado, digamos, bien, para aquella respuesta que converge en un valor final. No vale para respuestas totalmente senoidales. ¿Te acuerdas que había un caso hipotético donde nosotros teníamos la tensión aplicada
y teníamos, en vez de tener L y R, teníamos L y C. La respuesta era una corriente que vivía oscilando y se descargaba en el capacitor y se descargaba en la bobina como campo magnético. Y así iba oscilando. Pero suponiendo que no había R, eso oscilaría indefinidamente. Eso no tiene un valor final definido, no se puede aplicar. ¿Ves? Es verdad. Acá abajo dice, el teorema de valor final se expresa como tal, límite de S cuando tiende a 0 de SFS igual al límite cuando tiende a infinito de F. Existen dos limitaciones que se deben reconocer. Primero, se ha visto que cuando f de S, mira, ese f de S no te suena a la derivada. Sí. Bueno, cuando f de S se multiplica por S, equivale a su derivada, una derivación. Por lo tanto, f de t y su primera derivada se deben poder transformar. ¿Te acuerdas que en análisis 1 veíamos que la función existía si la derivada existía, bla, bla, bla? Bueno, acá es lo mismo. O sea, tanto la transformada de f de t como su derivada se deben poder transformar al plano. Bien. Bien. Y encima, la segunda condición, o sea, la primera condición es que exista f de s grande y exista la derivada de f de t que me da ese f de s. Bien. Me existen f de t y su primera derivada. Esa primera derivada tal que se puedan transformar las dos. Bien. Pueden existir, no se pueden transformar. Y por otro lado, tiene que haber un valor final. Es obvio. Esta última limitación indica que la expresión SF de S no tiene polos en el eje J omega o en el semiplano derecho. O sea, nunca va a tener nunca va a tener polos justo sobre el eje J omega y peor aún del lado derecho, porque no me da un valor final. El valor final me lo va a dar cuando tenga, por ejemplo, esta situación, coseno de omega t, lo va a hacer acá a la izquierda. Solamente Claro, porque estoy trabajando se en va el amortiguando. plano, voy a tener un valor final, ¿sí? No sé si se entiende. No, sí, digo, porque en el plano para la izquierda del eje se va a amortiguar y va a llegar a un valor finito. En nuestro caso no. Exactamente, muy bien. Para demostrar el teorema, bueno, viste que acá nosotros siempre escribíamos transformada de la derivada, pero derivada como cociente, ¿viste? Bueno, acá vamos a escribir la transformada de la derivada, pero como f'. Ft a la menos t de t es igual a s f de s menos f0. Vamos a recalcar esta diferencia. S f de s grande y menos f0 chica. ¿Bien? Bien. No nos confundamos con esto porque esta f chica corresponde al plano del tiempo, esta f grande corresponde al plano de Laplace. Bien. Se puede ver que el parámetro S no es una función del tiempo. S es función de S. Por consiguiente, S se puede hacer tender a 0 antes de ejecutar la integración. Entonces vamos a hacer el límite cuando S tiende a 0. La integral entre 0 e infinito f' de t a la menos t de t, e a la 0 es 1. Entonces me va a quedar integral entre 0 e infinito de f' de t de t. Bueno, y ahora aplico otro límite para t infinito. Vamos a acercar un poco, no se ve un solo. ¿Ven? Para S que tiende a 0, hago desaparecer e a la st. O sea, no, desaparecer es igual a 1. Integral del 0 infinito f' de t de t es igual a, bueno, y ahora vamos a hacer el límite para esto. El límite cuando t tiende a infinito de 0 a t de f' de t de t. Primero vamos a integrar esto. La integral de una función derivada es la función, se suprime. Pero si las resuelvo, ¿ves? O sea, la integral de la derivada es la primitiva. F de t, no f' de t. F de t menos f0. ¿Qué hago yo? Valúo. Porque fíjate, si hago t que tiende a infinito, eso también. Se me cambia el extremo de arriba de la integral. Porque si t tiende a infinito, puedo hacer de 0 a t. Total, t tiende a infinito. Es como poner acá. Claro, porque tenés infinito. Bien. Claro. Entonces hago
el límite cuando t tiende a infinito de 0 t f' de t de t es igual al límite cuando t tiende a infinito de f de t menos f de 0. Ahora veamos una cosa. El límite cuando s tiende a 0, que veíamos antes, o sea, todo esto es igual. El límite cuando s tiende a 0 será infinito f' de t a la menos t de t igual a, bueno. Y esta porción era igual a esto, que está acá arriba. Es f de s menos f de 0. O sea que yo a este límite S cuando tiende a 0 lo aplico ahora acá a su resultado. Total, el límite cuando t tiende a infinito de f de t menos f de 0 es igual al límite cuando s tiende a 0 de s f de s menos f de 0. Estoy haciendo la igualdad. Mira, acá abajo está mejor. Límite cuando s tiende a 0 de s f de s menos f de 0 que venía del comienzo es igual al límite cuando t tiende a infinito de f de t menos f de 0. Entonces, el límite de las constantes es la constante misma. Entonces se simplifican la f de 0 de un lado y la f de 0 del otro. Entonces me queda finalmente esta expresión. El límite cuando s tiende a 0 de s f de s es igual al límite cuando t tiende a infinito de f de s. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Agarro una función en el plano de s, lo multiplico por s y hago para s que tiende a infinito. Y me va a dar un valor en el plano de Laplace que debería ser, o debe ser, igual al cuando f de t tiende a infinito. Yo evalúo en esos valores, me deberían dar los mismos resultados. O sea que yo haciendo esto en el plano complejo, esto en el plano del tiempo, me debería dar lo mismo. Acá se demuestra el teorema del valor final. Por eso cuando yo, por ejemplo, hago de la ecuación esta, ¿ves? I de S, que es la de Laplace de esta, ¿ves? Esto en Laplace, este circuito real en Laplace, significa ES sobre SL más A. Ahora, ¿qué pasa si aplico Laplace? Aplico el teorema de valor final. Hago límite para cuando S tiende a 0 de. Ahora vamos a hacer que de S sea una función escalón. Entonces la función escalón, ¿cómo es? La constante sobre S. Entonces esta S que está acá abajo aparece porque E es la constante y sobre S me indica que es un escalón. Entonces, y cuando aplico el límite para cuando es S, cuando S tiende a 0, esta S se me va, ¿ves? S por I de S es esto. Aplico el límite y me da como que cuando S tiende a 0, esto es 0. Entonces, E sobre R. Y se corresponde con el tiempo. Entonces, podemos ver de que el valor final, pero visto en plano complejo, es igual. Más que ahora tengo que hacer S que tiende a 0. Acuérdate que son al revés. Cuando t tiende a infinito, en Laplace tiende a 0. Podemos ver que en el teorema del valor inicial es al revés. Cuando t tiende a 0, S tiende a infinito. Bien. Bueno, y acá me da otro ejemplo. Otro ejemplito. El teorema del valor inicial. Ahora vamos a suponer, como en el artículo anterior, bueno, que f de t como su derivada son transformables. Eso se vuelve a repetir. Y que el límite de la f de s exista cuando tiende a infinito. Fíjate que en la otra también se me requería eso, que cuando tiende a infinito el del tiempo exista. Acá se me exige en el teorema de valor inicial que exista cuando tiende a infinito la s. Bien. Ahora, ¿qué pasa si tiende a infinito? Vamos a ver el análisis y vamos a hacer con el mismo ejemplo el circuito Rayleigh. Bien, transformada de la derivada. Es integral 0 infinito, f' de t e a la menos t de t es igual a esto. Bien, entonces, sfs menos fc. Vamos a hacerlo ahora para cuando s tiende a infinito, porque es lo que quiero demostrar acá. El límite cuando s tiende a infinito, de 0 a infinito, f' e a la menos st de t, a la e a la menos st, le pongo infinito. E al infinito, ¿cuánto es? 0. Entonces, todo esto es 0. Entonces me va a quedar el límite cuando s tiende a infinito de sfs menos f de 0 igual a 0. Despejo. F de 0 es igual al límite de t
cuando t tiende a 0 de f de t. Ojo, no, esto no está despejado de acá, perdón. Esto se sabe ya de antes. Que f de 0, o sea, f de 0 significa f en el inicio. Es igual a cuando t tiende a 0 de f de t. Y acá, resolviendo esta integral, llega a esto. El límite cuando s tiende a infinito de s f de s es igual, menos f0 es igual a 0. Despejo de acá y me va a quedar el límite cuando s tiende a infinito de s f de s igual a f de 0. Y resulta que f de 0 también era igual al límite cuando t tiende a 0 de f de t. Entonces, igualo la f de 0 que me queda acá despejada con la f de 0 de acá y me queda la misma igualdad de límites, con la diferencia que ahora s tiende a infinito en el plano de Laplace cuando el tiempo tiende a 0 en el plano del tiempo. Este es el resultado. El límite con SFC para s que tiende a infinito es igual al límite con t tiende a 0 que tiene sentido. En un circuito RL, agarremos el escalón, le hagamos la S por I de S, y ahora hagamos para el límite que tienda a infinito. Cuando yo evalúo esto al infinito, límite cuando S tiende a infinito de esto, me va a dar infinito por L infinito más R infinito, E sobre infinito, en el límite es 0. Entonces se corresponde también con Laplace, el tiempo, perdón, que en una inductancia, justo en el valor inicial, es 0. Correcto. Bueno, vemos el teorema de valor inicial. Ahora vamos a ver el teorema de la traslación real. Acuérdate que el primer teorema es que trataba de la traslación. El plan complejo. Ahora vamos a ver la traslación en el tiempo. ¿Bien? En una traslación real es como que yo tuviera dos observadores. ¿Bien? Me representa una posición del tiempo, así que se desplaza a una nueva posición a lo largo del eje del tiempo sin que cambie en modo alguno la forma o la característica de la función. Fíjate que las dos funciones son exactamente iguales. Pero supongamos que yo soy este y vos sos este, o al revés, no importa. Pero al mismo fenómeno matemático, yo tengo un reloj y vos tenés otro reloj, pero resulta que mi reloj está un minuto atrasado que el tuyo. Entonces, cuando vos empezás a tomar la lectura acá, resulta ser que yo empecé a tomar la misma lectura, pero mi reloj me indicaba este tiempo, no este tiempo. Correcto. Esto es lo que pasa. Entonces vamos a ver cómo demuestro yo esto. Y esto es f de t menos a. Esto es a. Bien. Bueno, ¿ves? Eso me dio con dos relojes, gana. Vamos a ver que tau, esta diferencia de t menos a es tau. O sea que t menos a, en vez de tomar la f de t, es como que yo usara otro eje acá, que fuera el eje de los tau, pero ya vamos a ver bien eso. F de t menos a, f de tau. Tau es igual a t menos a. Diferencial de tau es diferencial de tiempo. Damos la diferencial de esto. La ecuación esta indica que Carlos marcha con la misma rapidez. Bien. Con la diferencia que uno va más atrasado que el otro, pero los dos tienen la misma velocidad de los segundos. Y solamente el que mide tau está adelantado a segundos con respecto al que mide t. Bien. La curva a la derecha se designa por lo tanto como f de tau. Esta es la f de tau. Esta es f de tiempo. Vamos a hacer Laplace. F de s es igual a la integral entre 0 e infinito de f de tau e a la menos s tau diferencial de tau. Se puede ver que si arranca en a, en vez de hacer de 0 a infinito, para la tau tiene que ser de a a infinito, no de 0 a infinito. Bien. Entonces yo acá hago, un segundito. Bueno, ahí se puede ver eso. Entonces al extremo de abajo, f de s igual a integral de a infinito de f de t menos a e a la menos s t menos a diferencial de t. Todo lo que decía tau lo reemplacé por el t. Y al extremo de abajo, en vez de ponerle el 0 es a. Pero también puede ver algo, o sea, bastante obvio que me hace volver al 0.
integrar de 0 a A no me da ningún valor. Medido desde el segundo observador, no cometo error al reescribirlo de vuelta de 0 a infinito. Porque de 0 a A, porque de 0 a A es 0. No pasa nada. Bien. O sea, lo correcto es escribirlo así. Pero para llegar al teorema que queremos demostrar, no estoy cometiendo ningún error de vuelta si lo llevo al 0. Ya cambió el límite inferior de 0 a A, puesto que cuando tau tiende a 0, t igual a A. Pero si f de t es 0 desde t0 hasta t a, se puede tomar el límite de 0. No se comete error. F es igual a 0 infinito f de t menos a e a la a, ojo. La verdad que acá decía e a la menos s menos a. St más sa, digamos, de lo que sale acá. Sí. Entonces yo también agrego las exponenciales. Bien. E a la as a la menos st de t. ¿Qué hago ahora? A la e a la as la paso dividiendo debajo de f de s. Me va a quedar f de s sobre e a la menos as es igual a la integral de 0 infinito f de t menos a e a la menos st de t. Pero para que yo lo pueda escribir delante de f de s, en vez de decir f de s sobre e a la as, pongo e a la menos as f de s para que esté como multiplicándola a la f de s. ¿Ve? Sí. Entonces, paso multiplicando, o sea, de abajo a arriba, e a la menos as f de s igual a la integral de 0 infinito f de t menos a e a la menos st de t. Y acá se demuestra justamente eso. Que la transformada de la función en el tiempo de t menos a es igual a que a la función de Laplace la multiplico por e a la menos as. Bastante similar al primer teorema. El primer teorema decía de la f grande de Laplace de s más a era e a la menos a por t a la menos, sí, claro, de f de t. Bueno, acá es muy similar. E a la menos as de f de s es igual a la transformada de f, pero de t menos a. El teorema expresa así que la traslación en el dominio del tiempo equivale a la multiplicación por una exponencial en el dominio de S. Observemos que la A se considera como un número real no negativo. Estamos a acuerdo hasta ahí. Bien. Bueno, y aquí hay un ejemplo, ¿ve? Tenemos la ft como la función escalón, y la función escalón que arranca en A va a arrancar acá. ¿Va a arrancar en tiempo 0 o va a arrancar en un tiempo A? Y cuando hago la transformada me voy a dar con que si f de t menos a e a la menos a s por 1 sobre s, bueno, hago la transformada e a la menos a s sobre s, que me debería darlo. Sí. Porque la función escalón es 1 sobre s, pero ponerle e a la menos a s significa que arranca, porque arranca en un tiempo a posterior. En el plano complejo se escribe así. Bueno. Bueno, t menos a al cubo, bueno, este es otro ejemplo. Bueno. Ese es el teorema de la traslación real. Vamos al teorema de la derivación compleja. El teorema respectivo tiene utilidad limitada en el análisis de circuitos electrónicos, pero es fácil de demostrar y muy valioso cuando se utiliza para ampliar una tabla de transformada de Laplace. ¿Bien? ¿Qué quiero decir ahora? Vamos a ver qué ocurre cuando hago, viste que la transformada de la derivada en el tiempo es s f de s. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo derivo una función en s. ¿Qué pasa en el tiempo? No sé si me explico. O sea,
Sería como al revés el análisis. Bueno, vamos a decir que el teorema son compatibles con la derivación real, así como con el teorema de integración de... Bueno, al ingeniero en electrónica, que eventualmente se especializa en antenas, teoría de los filos, ciencia, según de la operación en plano S, este teorema le dará suma utilidad. Mira, un ingeniero en electrónica. Bueno, el teorema de derivación compleja, donde hay mucha energía, establece que sí, FDS. Ah, te pido, Mati, avísame si por H o por B se llega a cortar. Bien. Porque por ahí Se acaba de sí, me pareció una ventana media rara, que no debería haber aparecido. Otra. Bueno, fíjate. Vamos a demostrar esto. La derivada de f de s respecto a s es la menos transformada de tf de t. Acordate en el plano real que la derivada del plano tiempo, derivada de la función del tiempo era sf de s. Acá es lo mismo, pero con el signo cambiado. Tenemos que tenemos una función f de s. Este siempre va a ser nuestro punto de partida, ¿bien? Bueno. Ahora, vamos a hacer la derivada. Derivada de f de s respecto de s es la derivada respecto de s de todo esto. ¿Sí o no? Bueno, ahora modifiquemos el segundo miembro. Vamos a modificar acá, vamos a meternos acá. Y esta d respecto de s la vamos a hacer para la e, porque lo único que yo puedo derivar respecto de s es la e. Todo lo demás, la derivada respecto de s, este operador b a todo lo demás, salvo a esto, como una constante, porque está todo en el tiempo, Mati. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces voy a meter el ds para el e a la menos t por s. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, en la integral, entonces, vamos a derivar esto. Derivada de e a la menos ts es menos t e a la menos ts. Ahora pongo este menos t adelante. Entonces me va a quedar menos t, f de t, e a la menos st de t. Integral entre Bien, este signo al menos se puede ir afuera. Y fíjate que me queda t, f de t, e a la menos st de t. La derivada de una función en el plano complejo respecto a la variable compleja es igual a esto. Entonces me queda igual, que es igual a la menos transformada de t. Y porque todo esto también sigue siendo f de t. O sea, todo esto sigue siendo transformada de, digamos. Claro. Lo que pasa es que como tengo una variable, al igual que la función que está en función de esa misma variable, va adentro de la transformada. Lo único que va afuera es el signo menos. Entonces, menos transformada de tiempo por f en el tiempo. ¿Ves? Entonces, con estos 5 pasos demuestro el teorema de la derivación compleja. Lo que yo puedo hacer de última es derivar una función compleja y luego demostrar esto, haciendo la transformada de Laplace, que me va a dar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver el teorema de la integración compleja. Así como la transformada de la integral de una función en el tiempo era f de s sobre s, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué pasa si yo integro el complejo? Bien. Vamos a integrar el complejo. Integral de f de s de s, la integral de la función compleja es la transformada de f de t sobre t igual. En este caso es idéntica, no cambia ni el signo, ¿viste, Mati? Nada más que en vez de ser transformada del tiempo igual a f de s sobre s, es la integral de f de s de s es igual a la transformada de f del tiempo sobre su tiempo, su variable tiempo. Bueno, partimos de acá.
Por supuesto que todas estas condiciones, ¿ves? Que f de t sea transformable y que existan f de t sobre t y que también sea transformable, que exista la integral y todo esto. O sea, cuando yo opero con este tipo de operadores matemáticos, tiene que existir f de s, tiene que existir esta, tiene que existir este cociente, se tiene que poder transformar. Como lo que veíamos Bien. en todos los términos, lo inicial, bien, bueno, f de s partimos. Partimos siempre de Laplace. F de s igual a integral sin infinito f de t a la menos st de t. Bien. Ahora, vamos a integrar a ambos miembros de s a infinito. Integral de s infinito, mira, acá también el b de integral de s infinito. De f de s de s es igual a la integral de s infinito de 0 infinito. O sea, la integral de lo que ya estaba antes. Bueno. Ahora, vos fíjate esto. A esta porción, esto lo voy a dejar por un ratito. Toda esta integral se puede reescribir. Afuera, dejo lo del tiempo. F de t Bien. afuera. Y lo que está en la integral interna es todo lo que está en función de s. Hago una integral doble. Exactamente. Adentro va s, abajo, afuera va t. Entonces, integral de s infinito e a la menos ts de s, y el corchete y afuera de t, f de t sería infinito. Igual a, y resuelvo esto. Esto me va a quedar, tengo que poner una t, porque estoy integrando en s, entonces la t es constante. Entonces, tiene que ser e a la u por u' por du. Multiplico y divido por menos t, y cuando hago de la infinito me da 0. Menos la otra, con el menos que tengo en el denominador, se me va a hacer más de la t, entonces me va a quedar integral de f de t, y esto resuelto es e a la menos ts sobre t, diferencial de tiempo. Resulta ser que la integral de s infinito de f de s de s es igual a la integral de 0 infinito de todo esto. Y resulta que f de t e a la menos st de t es la transformada. Pero toda esa transformada está sobre t. Y resulta ser que esto es igual a esto. Esta t aparece, acordate, por haber integrado la ETS respecto a s, de cs infinito. Claro. Entonces me queda esta función. En este caso, las integrales de ambas, o sea, integrar de una a la otra, son iguales, no más que uno va a ser, o sea, siempre van a ser sobre su misma variable. Y acá hay un par de ejemplos. ¿Ves? Si yo integro la función f de s y después puedo hacer una función. Si yo integro la función en el s de esa función, me va a dar una cuestión, un valor, digamos. O si hago la transformada de la función del tiempo y lo divido a toda esa función que yo tengo sobre el tiempo, me va a dar la misma que me va a dar acá. Esa igualdad es la que se puede mostrar. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Tenemos que entrar ahora a los últimos dos teoremas. Y acuérdate que para nosotros poder entrar al teorema de la convolución, tenemos que ver muchas cosas que pasan en la electrónica. Acuérdate que hay muchísimas cosas que pasan en la electrónica. Y entonces vamos a poder ver en la electrónica muchas veces se necesita examinar una función del tiempo que ha sido muestreada. Tal muestreo se puede apreciar de muchas formas, por ejemplo, en la conmutación, en el switching del tipo electrónico. ¿Te acuerdas la conmutación del tipo electrónica que se haga por los tiristores? Si te suena. Sí. Esa justa. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que se da esto. Tipo electrónico o mecánico, en el amplificador, el televisor por vibrador. Perdona que te corte, te hago una pequeña pausa. ¿Quién es la menina que estaba abrazando? ¿Qué? ¿Quién es la menina que estaba abrazando? Acá no hay nadie, Mati. No, 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 en la imagen. A ver, acá me decís. En el escritorio. En el fondo Va a escritorio. salir en el video, Mati, pero es una amiga de la iglesia. Ah, bien, amiga. Sí, es una amiga de la iglesia. Dale, bueno, Esta es sigamos. una suricata.
Le mando un saludo, Fran, por si me estás viendo. Escucha, Saludos. vamos a volver. Esta es la Volvamos. hermana y este es otro amigo. A ver, espera. ¿Dónde Te queda está? bien la amiga. No, gracias. Lo dejamos acá. Eh, por favor, Continúa. por favor. En este artículo se va a tratar de explicar brevemente el muestreo o el estacionamiento de una función en el tiempo. Los conceptos presentados son sencillos, pero servirán para aclarar un nuevo punto del siguiente teorema que desarrollamos. El teorema de convolución que veremos en el siguiente artículo contiene uno o dos cambios de límites algo artificiosos y conviene prepararlos anticipadamente con el fin de no tener que interrumpir un desarrollo que es más o menos muy laborioso. Consideremos una función del tiempo relativamente simple, tal como la exponencial decreciente ilustrada en la 5.13. Viste que acá tengo e por e a la menos a por t, que viene del menos infinito y va al más infinito. Si le pongo la función escalón, el escalón va de 0 a infinito. Nula para valores positivos como negativo de t. Si multiplicamos por la función escalón unidad, se eliminará totalmente la porción de la curva a la izquierda. Claro, porque va de este. Quedando solo la sección mostrada en este. O sea, en vez de venir el infinito, arranca de 0, pero en esta parte infinito. Y multipliquémosla por una función escalón u de t menos b. Acuérdate que cuando nosotros, el u de t menos b, esto venía por el teorema, ¿te acordás? De la traslación real. Entonces, multiplicarla por esto significa que va a arrancar más tarde. ¿Ves? Bien, sí. Entonces vamos a tener e por u t menos b, e a la menos at. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que arranque, digamos, o sea, e por u a la menos t me hace arrancar acá? Ahora, si yo a la exponencial le pongo t menos b, e menos a la t menos b, entonces cuando sea el valor e, va a tener el valor b. ¿Ves lo que pasa acá? No confundir. Es como que yo, bueno, acá yo arranqué acá, o sea, este y este se corresponden, pero ahora yo hago, lo que modifico es el exponente ahora, de t menos b, en vez de menos a, es de t menos b. A es el exponencial y t menos b en vez de arrancar acá, arranca más arriba, digamos. Más arriba. O sea, modificar la parte del exponente donde va la variable menos un factor es subir la curva. Pero ahora vamos a hacer, bueno, desplazar la función. Mira, a las 5.15 se ve que parte de la curva original ha sido eliminada, pero la porción restante no se alteró en modo alguno. Bueno, comencemos de nuevo con esta función, la 5.13, pero esta vez en la 5.13, si yo le agrego el t menos b, es como que yo subo, ¿ves? Subo. Mira dónde está la e acá, mira dónde está la e acá. Entonces la función exponencial está más arriba en 5.16 respecto a 5.13. Sí. Bueno, entonces, t menos b. Vamos a meter a 5.16. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer por último? Vamos a hacer que arranque en b, en el tiempo b, que arranque en el tiempo b, pero en valor e. En el tiempo b tiene que tener valor e, pero lo vamos a hacer arrancar acá. Al igual que acá lo hacíamos arrancar en b, pero no tenía el valor de e. Yo quiero que mi valor inicial sea e. Entonces en el tiempo b, pero para el valor inicial e, yo voy a hacer que la curva arranque acá. Entonces, a esta función que obtengo en 5 y 6, e de e a la menos a de t menos b, hago e a la u de t menos b, e a la menos a de t menos b. Desastre. Eso. Entonces yo arranco acá. Que era lo mismo que pasaba acá, fíjate la 5.14, pero nomás que arranca en el tiempo 0. Acá arranca en el tiempo B. Todo porque he tocado
el escalón desplazado y el exponencial modificado. Bien. Bueno, se secciona y arranca acá. Examinemos una o dos relaciones más utilizando funciones de escalón. En la mayor parte de nuestro trabajo en el dominio del tiempo se empleó t como variable independiente. Elijamos ahora un cierto valor constante de tau como parámetro variable paramétrica. No es el mismo tau de antes, es un tau parecido. Ya hemos mencionado antes tales variables. Por ejemplo, supónganse que una corriente I circula por un RLC. Normalmente se consideraría a L como constante, pero es posible obtener valores sucesivos de I correspondientes a distintos valores de L, variando esta arbitrariamente. Esto se conoce por curva de respuesta de frecuencia. ¿Ves? Entonces yo al modificar L voy a obtener diversas I. Entonces tenemos curvas de respuesta de frecuencia. ¿Ves? L es la variable selectiva. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una función en el tiempo. Acuérdate que teníamos eje tiempo y función en el tiempo, función en el tiempo, pero acá tengo tau. Acá tengo tau. U de tiempo, perdón, arranca donde siempre, de 0 a infinito. Función escalón. U de t menos tau es escalón, pero en vez de arrancar en 0, arranca en tau. Bien. Ahora vamos a utilizar el eje tau. Entonces, U de tau arranca en escalón. Igual que las 5,18 de U de tiempo en tiempo 0 para el eje tiempo, U de tau en tau 0 para el eje tau. Y U de menos tau es el escalón al revés, que viene de menos infinito a 0. Bien. Fíjese las 5,18, elíjase el cierto valor t igual a tau como constante y después hacer la cantidad de la curva en 5,19. Tómese a tau como variable y considérese a t como un valor fijo de tau. O bien para U menos tau. Y se obtiene esto. Por último, ahora se va a hacer un desplazamiento hasta t, o sea, yo estoy en el tau, acá en la 5,22, y tengo la figura 5,21, U menos tau. Entonces ahora voy a poner U, o sea, esa U menos tau va a ser U de t menos tau. Entonces vos fíjate que yo tengo ahora esta situación, ¿ves? Que tenía yo esta, mira, justo, mira, me la han puesto acá. U menos tau. U menos tau se entiende que es el escalón inverso. Y U de t positivo menos tau es porque va para la izquierda. Y t positivo porque, mira, arranca, mira dónde arranca. En T. En t, un valor t positivo y después va al negativo. Viene el negativo y termina en un t positivo. Fíjate la analogía que hay de U de t menos tau en tau y U de t menos tau en tiempo. Ah, mira. Fíjate esto. Gracias al genio que me escribió esto en el libro, que no sé de quién es, estoy entendiendo más con estas escrituras que con lo que está en el apunte en sí mismo. Así que, bueno, ¿ves? En esta, tau, o sea, después de t menos tau, lo cruza el doble de la curva en el eje vertical. Y luego su desplazamiento, una distancia t. Esta es la operación de doblamiento. Para obtener se emplea en el siguiente artículo a la integral de convolución o integral de Falco. Las relaciones entre t y tau se utilizan bastante en dicho artículo sin detenernos entonces para mostrar sus relaciones. Vamos a hacer el teorema de la convolución. El teorema de la integral de Falco, teorema del Borel, o de convolución, es un teorema que trata de la multiplicación compleja de función. ¿Te acuerdas que esto después nos sería a nosotros para demostrar que existe una forma de demostrar la f de s como productos de varias f de s? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, entonces vamos a leer todo.
Podemos procesar un método adicional para obtener, transformar en Laplace inversa de funciones de S, cuando f de S puede ser descompuesta en factores cuyas transformadas inversas se saben o se conocen. ¿Para qué hacíamos fracciones simples, Mati? ¿Te acordás? ¿Cómo, Mati? ¿Para qué nosotros hacíamos el método de fracciones simples en el cálculo de la antitransformada en circuito, por ejemplo? No, no me acuerdo. Cuando nosotros teníamos varias fracciones simples, le hacíamos la antitransformada porque la fracción es un exponente. 1 sobre S más A es E a la menos A por T. Entonces es como una antitransformada directa. Por eso utilizamos fracciones simples. Bien. Se daba a veces el caso que teníamos complejos. Entonces podíamos de alguna u otra manera hacer combinación y obtener los senos y cosenos por Euler. Acuérdate, E a la J más E a la menos J sobre 2 es coseno de omega, y E a la J omega menos E a la menos J omega sobre 2 es el seno de omega. De esta manera podemos nosotros hacer todas las operaciones de antitransformación. Cuando no se conoce. Para funciones algebraicas ordinarias de S, los métodos anteriores usualmente requieren menos trabajo, pero el teorema de convolución puede ser empleado también para funciones trascendentes de S, cosa que no podíamos hacer nosotros en el teorema de valor final inicial. No podíamos aplicar funciones trascendentes. Acá van todas las funciones. Ampliando, o sea, funciones trascendentes, seno, coseno, combinación de exponenciales. Ampliando así nuestra capacidad de manejar formas de onda complejas como las que se tienen en los sistemas electrónicos modernos. Cuando usamos dirigidores, por ejemplo. El desarrollo del teorema es algo más complicado que los vistos anteriormente, de modo que con objeto de no confundirnos con detalles excesivos, vamos a definir ciertas operaciones y volvernos al muestreo. Esto del artículo 5.8 es parte del libro que sale de ahí. En realidad, esto vuelve a la cuestión de la antitransformada. Cuando nosotros hallamos las constantes de la antitransformada, nos da lo mismo. Vamos, bueno. Primero, para comenzar, vamos a multiplicar dos funciones del tiempo. Si multiplicamos dos funciones del tiempo e integramos, luego el producto entre los límites de 0 de tiempo, habremos efectuado el proceso que se define como convolución. Es decir, esto. Tengo dos funciones f de 1 t menos tau, f de 2 de tau, diferencial de tau. A ver si tengo la función acá. En este caso, tau es la variable de integración y t es constante durante la integración. No nos vamos a intentar por el momento ver la razón por la cual se eligió esta integral en particular. Concentrémonos a trabajar con ella hasta ver si es posible llegar a algún resultado útil. La transformada de Laplace de esa función es integral de f de 1, f de 2 de t, e a la menos t de t. O sea, yo parto de esto. Es el producto de dos funciones del tiempo, pero que dependen de tau. Es como que yo multiplico f de tau, bueno, este es escalón, pero puede ser cualquiera. F de tau por f, por f de t menos tau, que sería esto. Vamos a integrar el producto de dos funciones. Se parte, no sé, de 0 a t. Ojo con esto, porque los extremos son tiempo de la integral, pero la variable es el tau. Como t es constante, se toma como constante de extremo de la integral. Bueno. Vamos a hacerle la transformada a esa función. 0 infinito de todo lo que yo he escrito. E a la menos st de t. Bueno. El límite superior t puede cambiarse a infinito si primero multiplicamos el producto por u t menos tau. Recuerda de la figura 5.22. ¿Ves? Si hago
¿ves? Multiplico por u de t menos tau me da esto. O sea, me da una función que viene de menos tau a t. Lo anterior hace que de cualquier modo la función se anula de t hasta infinito. Claro, fíjate que de t hasta infinito es 0 para u de t menos tau. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo voy a cambiar el extremo superior de la integral. En vez de hacerlo de 0 a t, de 0 a infinito. Pero hacerlo de 0 a infinito me implica a mí ponerle el u de t menos tau tal que de 0 a t tengo un valor que es el que tiene la función, este producto de función. Pero que de t infinito sea 0. Entonces yo puedo poner de 0 a infinito sin cometer error. Y u de t menos tau es esta función. Cuando yo coloco esta función, yo me aseguro que de t a infinito no hay nada. ¿Bien? Claro. Acuérdate que la función escalón es como que hace un corte, digamos. O se prende o se apaga ahí, digamos. Por eso utilizamos antes el teorema, usábamos la función de escalón para que en vez que venga al menos infinito al más infinito, parta del cero. En este caso, ponerle una función escalón u de t menos tau hace que la función que depende de tau venga y termine en t. Y viste que va de 0 a t, pero si yo le pongo a 0 infinito y le pongo la función escalón, no cometo error, porque de t a infinito es 0. No hay nada para integrar abajo. No hay área, digamos. Entonces yo cambio este extremo de integral siempre que le ponga la u de t menos tau. Pues yo sé que va a terminar acá, entonces de t a infinito no hay nada. 0 infinito, f de 1 de t menos tau, f de 2 de tau, u de t menos tau, de tau, e a la menos st de t. Entonces yo tengo dos integrales. ¿Veis? La función es nula de t a infinito. Fíjate, yo me paro acá en t. Y me voy a t infinito, no hay nada. La ecuación 581 esta se puede reescribir así. Ahora vamos a intercambiar. La f de 2 de tau afuera. Mira, ve afuera. Y adentro voy a cerrar un corchete. F de 1 de t menos tau, u de t menos tau, e a la menos st de t. Entonces, vamos a ver que el orden se puede cambiar a mi gusto. Bueno, este es mi gusto. ¿Bien? Lo que va dentro de f de 1 lo que va por f de 2. Entonces, que la integral entre paréntesis f de 1 de t menos tau, u de t menos tau, es esto. Y fíjate que ponerle el u de t menos tau hace que arranque de tau a infinito en el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Cambio el extremo de abajo de la integral, me parece. Fíjate. Mira la figura esta, Mati. Y fíjate que si yo hago f de... O sea, u de t menos tau me va a dar el escalón rígido, lineal. Sí. Pero la función f1 de t menos tau hace que arranque acá, pero que tenga el comportamiento de la función. Total es un escalón. El escalón es 1. Pero el escalón arranca en un tiempo. Bueno. Bien. Entonces, ¿qué hago yo? Tener 0 infinito f de 1, t menos tau, u de t menos tau, puedo cambiarle el extremo inferior. Bien. Y si yo le pongo el extremo inferior, ya me puedo soltar de esta u de t menos tau. O sea que primero, la primera u de t menos tau la puse para la situación de esta figura, porque estábamos integrando en el tau, y ahora yo estoy integrando en el tiempo. Mirá lo que tengo dentro en el tiempo. O sea, ¿te acuerdas que yo tenía lo mismo, pero visto al revés? ¿Te acuerdas acá? Que tenía lo mismo, u de t menos tau acá y u de t menos tau acá. Lo mismo, pero nomás que en el tau está visto así y en el tiempo está visto así. Bien. Entonces tengo esta situación. Modifico el extremo inferior del integral que está dentro, que está en función del tiempo, y me deshago de lo que sería el extremo inferior. Entonces va de tau a infinito. Esto no está infinito. No. Resuelvo lo que está adentro. Integral de tau a infinito. F de 1, t menos tau, diferencial de t, me va a dar, y esta, e menos st,
también se evalúa, porque T tiene que irse de tau a infinito, bueno, todo lo que pasa acá, y me queda esto. E a la menos S tau, ojo con esto, o sea, la integral de tau infinito, f de 1 de t menos tau, e a la menos s por t de t, es e a la menos s tau, f de 1 de s. F de 1 de s, pero el t lo tengo que evaluar en tau, no hay 0 acá. Bien. Entonces me queda f1 de s, e a la menos s tau. Ya acá voy teniendo una idea. El límite, bueno, y acá vuelve 2 veces, como 3 veces cambia el límite de la integral. Me queda algo afuera. Eso. El límite inferior se puede cambiar. Tau o 0 porque la función es nula a la izquierda, claro. De acá para la izquierda es nula. Nomás que la puse para poner la u. Nomás que después la saco. Pero después me doy con que integral de menos infinito al tau no pasa nada. O del 0 a infinito. Ahora yo tengo que la f de s, que yo lo que quiero demostrar es que mi f de s es el producto de dos funciones. La f de s que me queda es f de 2 de tau, e a la menos s tau, y el diferencial de tau, que es el que me quedó afuera. Mira, ¿ves? Afuera me quedó esto, esto, y cuando yo hago esto me queda f1 de s, e a la menos s tau. Entonces me queda e a la menos s tau, f1 de s, y afuera f2 de tau. Ahora tengo que hacer la integral de 0 a infinito de la integral que me queda afuera. Vayamos, valga la redundancia, de f de 2 de tau, e a la menos s tau, diferencial de tau. Esto es f de s. 2. Entonces, se puede demostrar que el producto de dos funciones en el Laplace es la transformada de la integral de 0 a t, ojo con esto, es extremo, la integral de 0 a t, no de 0 a infinito, de 0 a t, de f de 1 de t menos tau por f de 2 de tau, diferencial de tau. Bien, y recordemos una cosa, tau me indica a dónde empieza o termina la función, depende del eje que esté parado. Yo estoy parado en el eje tiempo, cuando yo tengo menos tau es porque arranca más tarde. ¿Bien? La antitransformada de f1 f2, o sea, si yo antitransformo esto, me da la integral de 0 a t de f1 de t menos tau. Es posible usar el teorema para hallar la transformada de Laplace. Inversa de cualquier fs que pueda ser factorizada en dos partes. Identificando la f de t de cada una de ellas. Fíjate una cosa. Yo acá tengo una función f de s igual a 1 sobre, fíjate que son como dos polos, digamos. Un polo en A y un polo en B corta. ¿Ves? Bien. Esto no sé si es B corta. Esta no es la misma letra griega que usamos nosotros en física 3, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces yo puedo escribir esto como el producto de dos funciones. F1 de S, 1 sobre S más A, y F2 de S, 1 sobre S más A. Te debo esa letra, B corta. De tal manera que f de 1 en el tiempo es e a la menos a por t, o f de 1 de t menos tau es e a la menos a de t menos tau. F de 1 sobre sb, o sea, a la 1 la escribo como t menos tau, ¿ves? F de tau e a la menos gamma por t. Bien, entonces hago la integral. La antitransformada de eso es eso. Menos a por, sí, b corta. Acá separo, después las vuelvo a juntar, me queda a menos b corta de tau, diferencial de tau, integro, y me queda, ahora veamos esto, Mati. Me queda e a la menos bt menos e a la menos alfa t sobre a menos b.
Esta es la antitransformada. ¿Bien? Esta es la antitransformada. Y ahora yo te quiero mostrar una cosa. Quédate con esta función, ¿ves? La antitransformada de f de s se escribe como una función en el tiempo que tiene e a la menos tanto y e a la menos tanto. Fíjate esto. Y ahora vamos a las antitransformadas. Está más antes. Se lo puede leer, pero quiero hacer esa comparación. Fíjate que hay una fórmula para hallar antitransformadas. Mira, la antitransformada o la f de t es e a la menos bt menos e a la menos at sobre a menos b. ¿No te suena? Sí. Bueno, es lo mismo. Entonces, con el teorema de la convolución, nosotros podemos demostrar que el producto de dos funciones es lo mismo que escribir dos funciones factorizadas. ¿Ves? Esto es lo que quiero demostrar con la convolución. Como se corresponde, es correcto. Estamos. Bien. Y por último, como último teoremita, tenemos el teorema de cambio de escala. El teorema que se desarrollará a continuación sirve para formar nuevas transformadas. Simplificando las operaciones aritméticas, cuando una transformada contiene factores difíciles de manejar y en el trabajo con ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, empecemos el teorema de cambio de escala por medio de la ecuación 599. F de t tiene transformada de Laplace. Todas las funciones tienen que poderse transformar. Fíjate, transformada de f de t sobre a es a por f de as, siendo a la constante que me cambia la escala. Fíjate, esta cosa que no... Mira, está bueno esto. Si a va entre 0 y 1, la f de t se expande, se ve. Porque a está en el denominador. Entonces yo como que cambio la escala de la función. Si a es mayor a 1, va a ser t sobre 2, me la va a comprimir en el tiempo. Acá va a hacer otra cosa. De 0 a 1 capaz que se achica en Laplace. Fíjate que si en función que uno se agranda, uno se achica. Transformada de f de t igual a 0 infinito f de t a la menos t de t igual a f de s. Ahora vamos a hacer la transformada de f de t sobre a. Donde dice f de t, en ambos lados vamos a poner f de t sobre a. ¿Bien? Entonces, f de t sobre a menos t de t. Vamos a modificar la integral del segundo miembro. ¿Bien? Multiplicando y dividiendo, o sea, por a para tener diferencial de a por t sobre a y arriba menos s a sobre a por t. Abajo a sobre a y el exponente a sobre a. Entonces acá me va a quedar el a que está acá en el numerador, donde, claro, él está, se va afuera. Voy a tener dt sobre a, f de t sobre a, e a la menos s, l a la menos as, t sobre a. Y si t sobre a es tau, otro es el tau. Y a por s es z, voy a tener a integral 0 infinito f de tau e a la menos z tau diferencial de tau. Que no es otra cosa que a f de z. Por todo el cambio que hemos hecho acá. Y si z es as, vamos a reemplazar. El a que está afuera se queda desde siempre, desde mucho antes. Y me va a quedar que la transformada de una función de t sobre a es igual a por f de as. ¿Bien? Bien. Ese es el teorema de cambio de escala. Y dice acá, este teorema es fácil de utilizar si una función de f de t tiene una transformada f de s. Entonces se puede cambiar de t a t sobre a simplemente reemplazando cada s, se transforma por as y multiplicando por a la nueva función. Hay un ejercicio acá, pero vale. Mati, hemos terminado las operaciones de transformada de Laplace. Vamos a hacer una cosa. Ya pasó como 1 hora y 40. ¿Te pinta mañana seguir con la parte pero de Fourier? Me pinta espectacular. Mañana vamos a ver bien la parte de Fourier.
Dame un segundito. Mañana sí. Dame un segundito, no